que los libros en inglés de electro no tienen que ir a mirar muchas de las definiciones complicadas. Uno aprende electro viendo electros y sabiendo qué significan. Ese es el cuento. Desde hace unos años, nosotros, por lo menos Daniel Ospina y yo, hemos tenido una visión. Cuando Daniel hizo su paso por la coordinación del programa, que me pareció excelente, Daniel es un tipo excelente. Él se preocupó porque entendía que una de las cosas que a la universidad le faltaba fortalecer era emergencia médica. Las clases que vemos de emergencia médica en este semestre que ustedes reciben no hacían normalmente parte del currículo, porque ustedes vieron emergencias médicas en tercero. Entonces se supone que no hay una rotación específica por emergencias médicas. Y ahí existen algunas horas que se dedican, pero eso no hace parte de una nota específica, eso no hace parte de una rotación específica. Y yo sí les tengo que decir que a mí hace mucho tiempo me dejó de preocupar la calificación. Hace mucho tiempo me dejó de preocupar pensar que la gente gana o pierda. A mí me preocupa hoy realmente que la gente aprenda. Yo necesito que aprendan, que eso es lo único que a mí me convoca. Entonces, cuando a mí me escriben al personal todo el tiempo diciendo que no pueden venir a clase, yo tampoco estoy persiguiendo a la gente para que vayan a clase. Ustedes han hecho un esfuerzo económico muy grande como para yo entender que alguien no quiere asistir a clase porque le da pereza. Yo sé que ustedes no son así. La gente hace todo lo posible por venir a clase y cuando no pueden, no pueden. Es lo primero. Y lo segundo, que es muy importante, y dicen, ay, es que no vaya a sacar notas. Muchachos, dejen de preocuparse por una calificación. Eso no termina siendo importante en la vida, no por lo menos en las materias en las que yo tenga algo que ver. Preocúpese en estadística, donde le van a hacer evaluaciones, preocúpese en otra materia, pero en esta no me preocupe por la nota, que eso no pasa nada, la gente no pierde trauma, perder esto es casi imposible, tiene que ver que definitivamente a la gente no le guste. Y la verdad es que, por ejemplo, la última vez que nos encontramos, aguantar 12 horas de buen ánimo demuestra que quizás estaban disfrutando lo que estaban haciendo. Entonces, sin más, arranquemos a hablar de electro, que electro es un tema muy bacano. Bueno, denme un segundo. Yo comparto mi pantalla. Esperen un segundo. Yo miro si logro lo que quiero. Porfa, ustedes me pueden confirmar si ven algo que dice cardioarritmias, una... Sí, profe. Una animación perfecta. Excelente. Yo les voy a compartir este programa para que ustedes lo tengan, para que lo usen, para que puedan gomosear con él y estudiar si fuera el caso. Entonces, este programa es un programa de un curso de arritmias de la editorial Distribuna, que sacó hace mucho tiempo. Es un programa bastante amigable, que el texto posiblemente ya no se encuentra a la venta. Y que el doctor Oscar Gutiérrez de Piñeres, que es un cardiólogo, pues desarrolló, es una cosa bien bonita para poder usarlo. Entonces trae varias cosas. La primera es esta, que es el ritmo normal. Chicos, en el electrocardiograma nosotros tratamos de establecer el ritmo normal del corazón, tratar de establecer cuál es el ritmo y la actividad eléctrica del corazón. Esto lleva mucho tiempo y tiene mucho desarrollo y ahora los electrocardiógrafos y las máquinas de monitoreo del ritmo son increíblemente precisas y sacan trazados preciosos, no como en los albores de la medicina moderna, donde trataban de mirar cómo es que se comportaba eléctricamente el corazón y qué significaban los trazados. Entonces, básicamente, el cuerpo todo funciona con energía, todo, absolutamente todo. Ustedes bien saben que cuando una célula permite que a través de las bombas de sodio, potasio, ATPasa se generen cambios en contra de gradiente, o cuando un canal iónico se abre, hay cambios en la polaridad de la membrana. Son cambios eléctricos, todas las células tienen cambios eléctricos, y obviamente los nervios de una forma más importante, el cerebro, por supuesto,
de forma importante. Y pues ni qué decirlo del corazón. Entonces, el primer problema que tuvo la persona a la que le debemos el electrocardiograma, que era don Wilhelm Einthoven, era poder establecer específicamente la actividad eléctrica del corazón y aislarla de otras actividades eléctricas del cuerpo. Por ejemplo, el peristaltismo, que bien es un movimiento muscular, pues depende de la actividad del plejo entérico de Auerbach, mientérico que se llama, de Meissner y de Auerbach, y varias cosas también, la actividad neuronal, el impulso nervioso, todos son actividades eléctricas. Entonces, don Einthoven es un genio absolutamente porque a él se le ocurrió que habían formas para poder establecerlo, pero ya lo vamos a ver. Entonces, básicamente, tenemos que hacer un recordatorio rápido de cómo se ve el corazón. Esto es un esquema y es un esquema básico, es un esquema realmente bien bonito de las características que de pronto no respeta proporciones, porque quizás falta un poquito en ese aspecto. Recuerden que cuando estamos viendo las imágenes, estamos viendo una persona o el corazón de una persona de frente, entonces lo que ustedes ven a la derecha estaría realmente a la izquierda del paciente y esto sería al lado derecho. Nuestro corazón tiene 4 cámaras y básicamente podríamos pensar que son 2 corazones, un corazón derecho y uno izquierdo. Para algunas definiciones podría ser una forma útil de entenderlo, encontrando algunas estructuras importantes desde el punto de vista eléctrico para poder entender qué es lo que nos convoca. Recuerden que el origen del impulso se da en el nodo sinusal, que es este, o nodo sinoauricular, y es una estructura que tiene una, o la estructura que tiene, o se forma el impulso eléctrico. Parece una coma, tiene una forma elíptica, y es pequeño realmente, más o menos de medio centímetro de ancho. Lo han podido disecar muy bien en modelos histológicos y se han encontrado allí unas células de transición, unas células llamadas células P, P en inglés de pacemaker. Y les cuento que estas células solas, de forma autónoma, son capaces de despolarizarse y generar el estímulo. Y aunque el inicio de su acción es autónomo, no quiere decir ello que no tengan influencias externas. Y claro que las tienen. Por ejemplo, las células P, las células marcapaso, tienen receptores beta. Entonces, si yo tengo receptores beta y yo genero estímulos sobre los receptores beta 1, entonces estas células van a tener una actividad eléctrica más rápida, más continua. Entonces los receptores beta pueden generar taquicardia, por supuesto, como parte de la activación del sistema nervioso simpático. Pero las células P también tienen receptores parasimpáticos, receptores con los cuales, con la liberación y obviamente con la inervación parasimpática, puede disminuir la frecuencia cardíaca. El nodo sinusal sí tiene inervación parasimpática, mientras que el nodo auriculoventricular en una porción sí y en otra porción no. Es por esta razón que el bloquear el sistema nervioso parasimpático trae consigo predominio del simpático y taquicardia. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando a las personas se les pone un medicamento que se llama atropina. Esta es más o menos la característica. Lo que sigue a continuación es tema de discusión y lo que vemos acá en color punteado se llaman las vías internodales, que están muy cuestionadas. Algunos piensan que no existen vías internodales, algunos piensan que la conducción eléctrica a partir del nodo sinusal se da por la pared libre de la aurícula, algunos piensan que hay unas vías internodales. No se sabe bien, no se sabe con exactitud. Lo que es claro es que no conozco, quizás lo hay, pero yo no lo conozco, un modelo histológico donde hayan podido disecar esas vías de conducción descritas por las personas que las han descrito, pues, o que les han hablado. El doctor Bachmann, porque hay unas de Bachmann, el as de Torel, que es otro de ellos, y el as de Wenckebach. Así se llaman. Aprenderse los nombres no tiene sentido,
pero lo que es importante es que estas vías internodales están descritas como una de las posibilidades en la cual hay propagación de la contracción de las aurículas de los ventrículos. Luego, lo que sí encontramos es el nodo aurículo-ventricular, y el nodo aurículo-ventricular tiene dos funciones importantes. La primera es una función de nodo alternativo, cuando el nodo sinusal no puede funcionar por la razón que sea. Y tiene otra función de disminuir la velocidad de conducción, de tal suerte que se pueda llevar a cabo una contracción auricular que permita y ayude y contribuya al llenado ventricular. Y por supuesto, para que la contracción auricular y ventricular no sean simultáneas. Ustedes saben que las aurículas llenas necesitan llenar los ventrículos, pero que quizás el fenómeno más importante para el llenado de los ventrículos es simple y pura gravedad. La apertura de las válvulas auriculoventriculares, en la derecha la tricuspidea y en la izquierda la mitral, van a permitir o van a favorecer el llenado de los ventrículos. Y estos a su vez, después del cierre de las válvulas auriculoventriculares, van a tener una contracción que se inicia desde los ápices hasta la parte del aparato valvular, de tal forma que pueda ser exprimida la sangre que se contiene al interior de los ventrículos, y tras la apertura de las válvulas semilunares, que son la válvula aórtica y la pulmonar, pues obviamente se va a mandar la sangre o al circuito sistémico o al circuito pulmonar. Esa es la fisiología más básica del corazón, entendida desde un punto de vista pues, simple, y entendiendo el papel fundamental de algunas estructuras. Entonces el nodo auriculoventricular va a ser importante y va a ser un protagonista cuando se requiere que la contracción auricular y ventricular no sea simultánea, y va a ser importante y va a ser protagonista cuando de reemplazar el nodo sinusal se trate. Luego, el nodo auriculoventricular se va a comunicar con un sistema de conducción adicional importante que se llama el haz de His, el tronco común del haz de His. Ese tronco común del haz de His a su vez se divide en ramas, y las ramas a su vez en fascículos. Entonces el orden es tronco común, el tronco común tiene ramas, y las ramas a su vez tienen fascículos. Entonces hay una rama derecha que tiene algunos fascículos, y hay una rama izquierda que se divide en dos fascículos muy importantes, uno postero anterior y uno antero superior, perdón, uno postero inferior. Mientras que el de la derecha transcurre por la trabécula septomarginal y va a dividirse mucho hasta llegar a la gran red de Purkinje, o de Purkinje, como le dicen algunos. Me gusta más Purkinje, así aprendí, así me suena como normal. Quizás no lo esté diciendo bien, pero así me acostumbré. Entonces, esas fibras de Purkinje se entrelazan perfectamente hacia todo el tejido ventricular para favorecer esa contracción en un fenómeno fisiológico bien interesante llamado sinsitio funcional. Ese es el corazón en movimiento, y lo que se quiere establecer con el electrocardiograma es cuál y cómo es la función del corazón. Pero el electrocardiograma es tan brutal y da tanta información, es tan impresionante, que te puede ilustrar cuando eléctricamente un corazón está normal, pero te puede mostrar muchas cosas. Disminución en la velocidad de conducción, aumento en la velocidad de conducción, te puede mostrar bloqueos, te puede mostrar lesiones cardíacas por isquemia. O sea, sirve para poder verificar la presencia de una cardiopatía de origen isquémico, de la manifestación importante de la enfermedad coronaria, pero también te va a poder demostrar en algún caso que el corazón está mal funcionante por trastornos de los electrolitos, especialmente el potasio. Pero también nos va a servir cuando hay aumento de las cavidades, y cuando hay hipertensión pulmonar, y cuando el corazón derecho trabaja más rápido. Y también nos va a demostrar cuando hay trastornos del ritmo, por ejemplo, cuando las aurículas fibrilan, y eso obviamente aumenta el riesgo embólico. Pero también nos va a servir para establecer si hay trastornos importantes como consecuencia de fármacos o de tóxicos que tengan algún efecto sobre el sistema eléctrico de conducción. Entonces, el electrocardiograma termina siendo una herramienta supremamente barata y supremamente eficiente. Ahora, se reclama del electrocardiograma
que quien lo desee interpretar tiene que estudiar lo suficiente para poder reconocer cuál es el origen de la naturaleza de una presunta alteración encontrada. Y es que el electrocardiograma tiene muchas cosas, desde una técnica absolutamente necesaria para poderlo tomar, hasta también una técnica juiciosa para poderlo interpretar. Entonces, ese es el panorama de lo que nos espera con lo del electro. Hablando de otra cosa, cuando quieran revisar el programa les va a contar las estructuras, se las describe, usted puede volver al menú, le puede mostrar el ritmo normal, el electrocardiograma, cómo es que se genera, y usted ya después puede ir a estudiar con esto en el menú, puede meterse y estudiar las arritmias cardíacas. Entonces te lo divide en bradiarritmias, en taquiarritmias, y en las bradis te metes, y él te muestra todas las arritmias disponibles y te las describe. Pero yo no les voy a ir a enseñar específicamente ahora arritmias. Ahorita específicamente vamos a hablar de las características del electrocardiograma. Entonces, vamos a hablar y voy a usar una presentación que he diseñado especialmente para ustedes. Vamos a hablar específicamente de los aspectos relevantes. A ver qué se me hizo mi presentación. Aquí está. Esta presentación es EKG para pH, porque a mí me queda claro que también hay EKG para médicos y también hay EKG para cardiólogos, para internistas, pero este va a ser para ustedes. APH, ¿me confirman si están viendo? Me cuentan si están viendo la presentación. Sí, señor. Vale, muy bien. Mis muchachos, ahí está el corazón. Es parte central del tórax, ubicado en el mediastino. El mediastino está ocupado en parte importante por el corazón. El corazón no está a la izquierda, a diferencia de lo que muchos piensan, pero su ápice sí está orientado hacia la izquierda. El corazón está muy central. Profe, Hola. es que nos quedamos en la primera diapositiva en la que dice EKG para pH. Eso se quedó ahí. Ahí se escucha, no pasa. No, profe. Vamos a pillar otra vez. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, ¿están viendo la primera, sí o qué? Sí, profe. ¿Y ahí? Seguimos en la primera. Qué cosa más rara, porque no pasarán las diapositivas. Profe, ya pasó, profe. Es porque me salí, porque le di escape, pero no porque haya pasado, porque miren que cuando yo la pongo así, ¿ahí que están viendo? La segunda diapositiva. Listo, ahora sí parece que sí. Entonces les decía que el corazón está en la parte central, y entonces que la persona don Wilhelm Einthoven tenía un lío para poder específicamente poder capturar la energía del corazón sin tener otras influencias, otras cosas diferentes que le pudieran cambiar o modificar el trazado. Entonces, don Einthoven se inventó una cosa que se llamaba el triángulo. Perdón, y era básicamente lograr aislar eléctricamente el corazón para que solamente se pudiera entender su registro. Básicamente el doctor Einthoven, que es él, a quien le debemos el electrocardiograma, un tipo... Profe, es que seguimos en la segunda. Ah, sí, qué cosa tan horrible esto. Bueno, no, ya pasó a la tercera. O será que es que se demora un rato, porque es que ahí me tocó darle escape. No pasan las diapositivas. Aquí me devuelvo, avanzo, me devuelvo, avanzo. No, Alejo, eso no pasa. Hagamos otra cosa, venga y verá. Ya pasó. No, pues se demoran mucho.
hagamos otra cosa, ¿no? Eso lo tenemos que solucionar porque es que la presentación está llena de puras animacioncitas que hice para ustedes, para que me puedan entender, entonces, qué pelle si no funciona. Hagámoslo así, hagámoslo de esta manera, a ver. Tin, le digo que compartir. Entonces les va a dejar ver mi pantalla, ¿sí o qué? Y entonces acá, ¿qué están viendo ahí? Profe, como un señor, como en una sala ahí toda extraña. Y ahí, El que creó. Ahí está Don Wilhelm Einthoven, ¿sí o qué? Entonces Don Wilhelm Einthoven le metió tres extremidades a una persona en una solución salina, que terminó siendo lo que hoy en día son los electrodos. Pues miren lo que eran los electrodos antes. Entonces le metió tres extremidades para tratar de generar el triángulo. Entonces lo que básicamente generaba el triángulo era lo que ocurría básicamente entre este y entre este y este. Ahí está, ese era el triángulo que él generó. Pero había un problema, mis muchachos. En los primeros trazados electrocardiográficos, esto no se sabía que se iba a llamar electrocardiograma, empezó a darse cuenta que habían trazados y esto dibujaba ondas, él dibujaba una onda primero, y luego dibujaba otra, y no eran tan bonitas como las de hoy, y listo. Entonces digo, bueno, listo, sí, parece que eso se correlaciona, parece que sí hay trazado allí, que eso se mantiene más o menos en la misma forma. Y lo muy desafortunado es que yo no he podido encontrar la primera forma en la que se pudo haber graficado ese potencial eléctrico, porque sería fascinante ver los primeros electros, pero lo que nos alcanzamos a imaginar es que eran cosas más o menos como la que vemos acá en la imagen, en la que todavía no se tenía idea de eso, en cuánto tiempo ocurría, ni características de estas. Luego empezaron a darse cuenta que como las representaciones eran contundentes, y me refiero a contundentes, es que la imagen siempre tenía esos mismos tipos de ondas, empezaron a buscar cuál era la representación a partir de esto. Créanme que muchos de los voluntarios a los que Don Wilhelm Einthoven les tomó electros, los terminó electrocutando. No quedaron muertos, no murieron, pero sí era una sensación incómoda, precisamente porque tenía las extremidades metidas en una solución transportadora, que era una solución salina, por supuesto, una solución con electrolitos. Pero finalmente arrancamos con un proceso muy importante. En ese momento, y aunque había un triángulo, quizás empezó a darse cuenta que se podía ver el corazón por caras, que podrían haber derivadas, pero todavía no tenían un nombre específico. Entonces, es muy importante lo que hemos avanzado, lo que se ha logrado y lo que la gente tan inteligente ha logrado establecer, y era primero un electrocardiograma o un electrocardiógrafo. Entonces, después se dieron cuenta que el corazón dentro de ese triángulo, o conformado por ese triángulo, tenía características importantes y de ahí se establecieron las primeras derivadas. Las primeras derivadas, entendiendo que el corazón está en esta parte central, lo que podríamos definir como miocardio, se me perdió el puntero, está en la parte central. Es muy importante llegar a entender o a reconocer que el corazón se encuentra en este lugar donde estoy marcando con este resaltador. Entonces, las primeras derivadas que existieron era una derivada que estaba en el brazo derecho, o sea, acá, que se llamó R o se llamaba BR. El A no existía, esta A no existía, llamaba BR, que era la derivada que miraba desde arriba, el corazón desde la parte superior. Y había otra desde la parte izquierda, la que estaba desde acá mirando hacia acá. Desde acá, desde este lugar, mirando el corazón abajo. Y había otra inferior que estaba desde la pierna izquierda, desde el leg, que llamaba BF. F de foot. Entonces, tres derivadas, habían tres derivadas y qué bacanería. Tenemos tres derivadas, tres formas diferentes de ver el corazón, excelente. Y luego, a partir de eso, les dio por también ponerle al corazón una definición
muy importante de las matemáticas, y es lo que se denomina el eje exoaxial. ¿Qué es el eje exoaxial? Estos numeritos, que les van a ser muy útiles para poder definir algo muy importante que se llama, o que ustedes van a conocer como el eje eléctrico del corazón. Alejo, ¿qué es esa vaina del eje? Les voy a adelantar un poco del eje eléctrico del corazón, les voy a adelantar un poquito. Vamos a suponer, espérenme, yo dibujo acá, vamos a suponer que el corazón se encuentra en la mitad del tórax, como lo hemos visto en todos los casos. Que el corazón lo tenemos acá, en el centro, más o menos inclinado hacia el ápice, y tiene más o menos esas características. Si es el corazón, el impulso eléctrico se genera en el nodo sinusal, que está más o menos acá. Y tiene que haber una dirección que tome la energía, que tome toda esa masa. Generalmente la energía arranca desde acá y se proyecta hacia la parte del ápice, más o menos. Entonces, cuando esto lo dejamos en la parte central, o miramos este eje, o miramos esto que se llama el sistema exoaxial, podríamos entender básicamente que la energía o el eje debería estar entre menos 30, acá dice que hasta 90, pero realmente es hasta 110. ¿Qué puede modificar la forma en la que la energía se proyecta? ¿Qué la podría modificar? Hay muchas cosas. Vamos a suponer que una persona tiene una hipertensión arterial bien brutal, pero así la hipertensión arterial de la vida. ¿Ustedes qué creen que le ocurre a un corazón que le toca trabajar contra una cosa que le hace resistencia? O piensen en otra, pues. Una válvula aórtica que tiene estenosis, una válvula aórtica que no deja salir la sangre. Yo se las pinto de la siguiente manera. La válvula aórtica es como si usted destapara una tapita de esas de las bolsas de leche de caja. Se las han pillado. Uno llega y destapa una bolsa de leche, una caja de leche. Usted destapa, y cuando usted destapa, por ahí saca la leche. Usted la saca más o menos con facilidad. Es porque la válvula está abierta. Cuando hay estenosis, la tapita no puede abrir casi. Es como si usted quisiera sacar la leche por el agujero de una aguja, una cosa muy chiquita. Entonces, si usted está tratando de sacar con fuerza la sangre, pero no puede, ¿qué le pasará al ventrículo? El ventrículo se vuelve más grande, se hipertrofia. Eso no es bueno, eso es una medida compensadora para tratar de aumentar la fuerza de contracción, pero es que esa resistencia no se vence, y no se va a vencer nunca hasta que el paciente no sea operado o hasta que la hipertensión arterial no sea controlada. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues, mis muchachos, que el corazón va a cambiar de forma. El corazón que hemos dibujado ahorita era un corazón un poquito más pequeñito, normal, o sea, que no tenía crecimiento de cavidades. El que habíamos dibujado ahorita era algo como así, era un corazoncito más o menos así. Cuando hay hipertrofia, el ventrículo izquierdo se vuelve más grande, se vuelve mucho más grande, y el corazón tiene esta forma. Entonces, mi pregunta es, en el eje va de esta manera, más o menos hacia el centro. ¿Qué va a pasar acá? El eje va a empezar a desviarse a donde hay más músculo, porque hay más tamaño. Entonces el eje empieza a modificarse. Y cuando usted aprende eso en electrocardiografía, que no estamos viendo ejes, sino una explicación de lo útil del sistema exoaxial, se puede decir, con un electro, parce, se mantiene el corazón grande. Solo con electro. Entonces es impresionante, porque no le has hecho un ecocardio, porque no, a mí me entra en el electro, yo no lo miro a él y yo digo, este paciente tiene crecimiento de cavidades, cumple criterios de hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, como, uy, qué cosa más bacana, y no es difícil. Créanme, no les estoy enseñando ya el concepto de eje, les estoy explicando por qué existe un sistema exoaxial. Es un sistema que mide dimensiones o características que es importante. Entonces, para eso termina sirviendo. Entonces, funciona de la siguiente manera. Entre las horizontales está los 0 grados y los 180 grados. Profe, qué pena. Hola. Profe, o sea que cuando hay una hipertrofia del ventrículo derecho, el eje se desvía hacia el otro lado. Hacia la derecha, mi negro, claro, porque entonces la energía se hace mayor donde haya más
más masa. ¿Y qué más desvía el eje? Por ejemplo, los bloqueos. Cuando las ramas se bloquean o cuando hay un bloqueo de rama, como la energía se demora más en trasegar por una rama bloqueada, entonces se puede desviar hacia ese lado. Pues no se preocupen, que eso lo vamos a revisar. Eso lo vamos a revisar cuando veamos el eje. Todavía no se preocupen por eso, pero claro que sí. Hay más cosas. Entonces imagínense, mis muchachos, que esto se lo dividieron en cuadrantes para que fuera más fácil de entender. Esto se lo dieron así en cuadrantes, desde los 90 y desde el 180 hasta el 0. Y este sería el cuadrante superior, ¿de qué lado? ¿Derecho o izquierdo? Profe, izquierdo. El cuadrante superior izquierdo. Este sería el cuadrante inferior izquierdo. Entonces este sería el cuadrante inferior derecho. Y ese sería el cuadrante superior derecho. Les voy a contar un chisme. A esta región del cuadrante superior derecho, a esta, se le llama la tierra de nadie. ¿Por qué? Porque si el eje llega a quedar acá, que es una cosa muy tesa y muy exótica, no se sabe si el eje arrancó a desviarse hacia la izquierda para llegar hasta allá, o si arrancó a desviarse hasta la derecha para llegar hasta allá. No lo sabemos, porque esa progresión no la vimos, esa historia no nos la contaron, esa película no la vimos. Entonces se llama una desviación extrema del eje o tierra de nadie, porque no se sabe por qué lado arrancó. Les vuelvo y les insisto, estos son algunos adelantos de conceptos que van a entender más adelante, pero que es necesario que ustedes entiendan que hay un sistema exoaxial, que es lo que están viendo, para poder entender que porque eso tiene números, y eso tiene que tener números porque todo esto se tiene que cuantificar, todo esto se tiene que medir, todo esto se tiene que establecer bien establecido. Entonces, ese es el sistema exoaxial. Pero el sistema exoaxial también nos sirvió para poder generar 3 derivadas nuevas, porque es que teníamos hasta el momento, teníamos 3 nomás, las que ya habíamos conversado. Habían básicamente 3. La que estaba aquí, la cámara que miraba el corazón desde acá, que se llamaba ABR, y la que estaba acá, que se llamaba ABL, y la que estaba abajo, que se llamaba ABF. Pues el señor Einthoven se dio cuenta que él podía medir y cuantificar y graficar la diferencia de potenciales entre las extremidades. Y se dio cuenta que la forma en la que la energía se desplaza, si se origina acá, en este punto donde está el nodo sinusal, y se dirige en esta dirección, entonces siempre se va a alejar del brazo derecho. Siempre se origina acá y se aleja. Por esto es negativo y es negativo. ¿Y es negativo con respecto a qué? Es negativo con respecto al brazo izquierdo, y es negativo con respecto a la pierna izquierda. Mientras que acá, con respecto, o el brazo izquierdo con respecto a las otras, es positivo y es negativo. ¿Cómo hace Alejandro? ¿Por qué? Porque en un momento la energía se aproxima y luego se aleja. Entonces, con respecto al brazo izquierdo es positivo y con respecto a la pierna izquierda es negativo. Bueno, ¿y cómo es la pierna? ¿Cómo es ABF? ABF es doble positivo, porque la energía siempre, desde cualquiera de los lados, se aproxima hacia él. En cualquiera de los lados siempre se aproxima. Entonces, cuando se pudo evaluar la diferencia de potenciales, se dieron cuenta que si evaluaban lo que ocurría entre el brazo derecho y el brazo izquierdo, si evaluaban esa diferencia potencial, se generaba una derivada adicional que se llamaba la derivada D1, derivada 1. Y si utilizaban la más famosa, la derivada más taquillera, la más diva, la más potra, la más caballota de todas las derivadas, es la derivada de 2, porque tiene la capacidad de mirar el corazón completico anterior, desde acá hasta acá. Esa es la derivada más tesa de todas. Y la derivada 3
es útil, pero pues no es tanto como la de 2, pero sirve también. Y mira la diferencia potencial entre el brazo izquierdo y la pierna izquierda. Véala acá. Entonces se construyeron 6 derivadas con 3 electrodos. Ah, no, eso rinde mucho, eso rinde enormemente. Entonces, bueno, ahí ya tenían 6 que les permitía mirar mucho el corazón, pero decían, fue pucha, pero esto que se llama las derivadas del eje exoaxial, nos faltan cositas, no, nos falta por mirar el corazón por todo lado, nos sigue faltando. Importante ahora, entonces, las derivadas, que luego se llamaban derivadas amplificadas, que son ABR, ABL y ABF, se llaman derivadas monopolares, mientras que de 1, de 2 y de 3 las llamamos derivadas bipolares, porque miran la diferencia de potencial que encontramos entre las extremidades y la pierna izquierda. Entonces, goleamos, tenemos 6 derivadas, pero nos faltan derivadas, nos siguen faltando 6. ¿Por qué un electrocardiograma tiene 12 derivadas? Nos quedan faltando 6 derivadas. ¿Dónde nos vamos a sacar 6 derivadas más? Y hombre, por Dios bendito, ¿y para qué vamos a mirar el corazón por más partes, siendo que pues con eso vemos el corazón por 6 caras? Ver un corazón en 6 cámaras creo que sería suficiente. Pues no, teníamos que ver el corazón en otro corte, porque este es un corte exoaxial y tenemos que ver el corazón de otra manera. Para que luego podamos ver el corazón como queremos, que lo vamos a revisar, una cosa muy importante es que se dieron cuenta, parce, nosotros tenemos que hacer ese trazado en un papel milimetrado, en un papel que nos permita medir el tiempo, de tal modo que lo que siguió a continuación, pues era la posibilidad de establecer en ese papel milimetrado cómo es que se iba a graficar eso. Entonces, mis muchachos, esto es muy importante para la vida, esto es muy importante reconocerlo. Cuando estamos hablando del trazado electrocardiográfico, imagínense que las primeras formas, las formas más antiguas, las formas más primitivas, tenían un rodillo que arrastraba el papel hacia la izquierda y había una aguja caliente que se movía de acuerdo a lo que iba registrando. Entonces, si el papel se mueve y esto está caliente, entonces él empieza a marcar las ondas y marca una onda P. Sí, ok, y el papel sigue corriendo y marca un QRS y marca una onda T. Parce, ese electro me quedó divino, me quedó precioso ese hijo de madre. Lástima que me quedó tan abajo. Pero para que eso fuera estándar, muchachos, para que eso fuera estándar, ese papel corría a una velocidad. La velocidad a la que el rodillo dejaba correr este papel para que siempre hubiera estandarización era a 25 milímetros por segundo. Esa era la velocidad. O sea que en un segundo pasaban 25 de estos cuadritos, 25 de estos que ustedes ven aquí a continuación. Esa es la velocidad estándar del electro. Entonces era una aguja caliente sobre un papel que corría y iba trazando ese electrocardiograma. Entonces ahí aprendimos una cosa muy importante del electrocardiograma y el trazado electrocardiográfico. Que pesar me da borrar el electro. Como es de bonito. Y pasó un cliente potencial en moto. Oiga, entonces, lo que aprendimos fue bien interesante. Lo que pudimos aprender era que todo lo que se grafique hacia arriba, todo lo que se grafique hacia arriba es voltaje. Entonces, cuando yo hablo hacia arriba, estoy hablando de voltaje. Mientras que cuando estoy hablando en la forma horizontal, estoy hablando de la variable tiempo. O sea que yo les digo, ¿cuánto mide esta onda? Entonces, venga, yo vuelvo y borro que eso me está quedando muy feo por ponerme a rayar. Entonces, cuando yo les digo, muchachos, ¿cuánto mide esta onda? En este caso sería una onda, no importa si es, si es un QRS, si es una T. Entonces digo, bueno, mis muchachos,
El ejercicio es, ¿cuánto mide esta onda? Entonces vamos a dibujar una onda P. ¿Cuánto mide? Entonces me puede decir, ¿cuánto mide en qué sentido? ¿Cuánto mide en tiempo? ¿O cuánto mide en voltaje? Entonces yo les digo, ¿cuál es la duración de la onda P? Entonces la duración de la onda P la vamos a ver en términos de tiempo. Si yo les digo cuál es el voltaje de la P, entonces lo vamos a ver básicamente en términos de voltaje. ¿Listo? Muy bien. Si me lograron entender eso nos va a poder hacer o nos va a permitir entender los valores normales. Y esa va a ser una de las primeras tareas, una tarea importante, una de las primeras tareas que tienen para la vida, no para mí, a mí no me tienen que preguntar, no me tienen que contar eso no se los voy a evaluar, yo eso nunca se los voy a calificar siquiera, pero sí se lo tienen que saber. Ustedes van a tener que saber cuánto es lo normal que debería medir una onda P. Entonces, ¿cuánto es lo normal de una onda P en términos de tiempo y en términos de voltaje? Listo, de la misma manera el QRS, exactamente de la misma manera. Cuando usted evalúa un QRS, entonces usted mira el electro, y cuando usted mira el electro, usted va y pilla el QRS, entonces vea una onda P, mira el QRS acá, pues no, igual me están quedando hasta decentes, parce, qué cosa tan bonita. Y ahí está, ¿sí o qué? Entonces yo les pregunto, ¿este QRS es ancho o estrecho? Entonces usted tiene que saber cuánto es ancho y cuánto es estrecho para poder emitir un juicio de si ese QRS es ancho o estrecho. Entonces básicamente lo que hemos aprendido es que un QRS ancho es el que mide más de 120 milisegundos. Ya. Bueno, ¿cómo así? Bueno, Alejo, ¿y entonces cuánto mide cada cosa normalmente? Ahora sí, si ustedes me entendieron por qué hay que medir el papel milimetrado, porque el papel milimetrado tiene un significado en términos de tiempo y otro en términos de voltaje, entonces me podrán ahora entender cuáles son los valores normales. Los cuadritos más pequeños del electrocardiograma, los cuadritos milimetrados, tienen un valor. Entonces, cada cuadrito de estos tiene un valor en tiempo y otro valor en voltaje. Un cuadrito de 1 milímetro en tiempo es igual a 0.04 segundos, o lo que es igual a 40 milisegundos. Ustedes me pueden expresar eso como lo quieran, me lo pueden expresar en segundos o en milisegundos. Eso es lo que se usa en electrocardiografía. Usted tiene que tener una capacidad rápida de convertir en la cabeza segundos en milisegundos, porque nosotros hacemos eso. Por ejemplo, a mí me gusta más milisegundos. Yo casi nunca expreso las cosas en segundos, lo hago en milisegundos. Entonces esto es 40 milisegundos. Y hacia arriba es el equivalente a 0.1 milivoltios. Estoy hablando de la estandarización universal del electro, porque es que uno podría cambiar esos valores, uno podría modificarlos. Ahorita les voy a explicar por qué eso se puede modificar. Pero lo que les estoy diciendo acá es que esto mide 0.1 milivoltios y hacia allá 40 milisegundos. 0.1 milivoltios. Muy bien, ese es el cuadrito milimetrado, el chiquito, este cuadrito pequeñito, el más pequeño de todos, un cuadrito milimetrado. Ya sabemos cuánto vale un cuadrito milimetrado, cuánto va a valer en términos de tiempo, cuánto va a valer en términos de voltaje. Pero hay unos cuadritos un poco más grandes. Los cuadros más grandes están resaltados de color y terminan siendo útiles como una guía para que usted se pueda hacer buenas ideas de dónde está parado y cómo funciona. Son estos, son cuadros más grandes y son cuadros de 5x5. Son cuadros de 5x5. También tenemos que saber, un cuadro de esos de 5x5 en términos de tiempo mide o va a medir 0.20 segundos o 200 milisegundos. 200 milisegundos. Y en voltaje va a medir 0.5 milivoltios. Recuerden que cada uno es 0.1, más 0.1, 0.2, más otro 0.3, más otro 0.4, más otro 0.5. Y esto mide 40 milisegundos, más 40 son 80, más 40, 120, más 40, 160, más 40, 200. Las matemáticas siempre es que sí funcionan. Entonces, ese es el valor.
Ah, Alejo, entonces ¿cuánto es un milivoltio? Ah, serían 10 cuadritos de ahí para arriba, hasta 10. Ahí está. Si ustedes me lograron entender, me podrán responder una pregunta muy fácil si es que me están poniendo atención. Si me están poniendo atención y entendemos, como hemos hablado, que este cuadro mide 200 milisegundos, ¿yo cuántos cuadros de estos necesito para hacer un segundo? ¿Cuántos necesitaremos? Profe, 5. 5 cuadros. Entonces acá tenemos 200 milisegundos, ¿sí o qué? Más 200 milisegundos, 400, 600, 800, hasta hacer el segundo. Muy bien. Entonces, ¿cuántos cuadritos necesitaríamos? La verdad es que son 200 milisegundos. Para poder formar un segundo se necesitan más. Ponle cuidado y verás. Piensa y calcula bien cuántos cuadritos de esos necesitamos para hacer un segundo. Se necesitan más. Profe, por eso serían 25 de los pequeños o 5 de los, pues, de los grandes. Vamos a revisarlo. Vamos a revisar a ver si funciona de esta manera. Vamos a descomponer un segundo. Y ahí está realmente el segundo. Y lo que estás diciendo tiene bastante sentido. Y tiene bastante sentido porque nosotros necesitamos conocerlo. Entonces, claro que sí. Uno de estos equivale a 200. Y si uno divide un segundo en milisegundos, entonces, ¿cuántos serían? 1000 milisegundos. Como aquí hay 200, lo que se está diciendo es cierto. Serían básicamente de los grandes, 5 cuadros de los grandes o 25 de los pequeños. No olviden eso, que eso es muy importante. Y eso va a ser muy importante cuando uno tenga que medir cuánto tiempo alcanza a anotarse un registro electrocardiográfico. Espera que estoy tomando agüita. Listo. Muy bien. Entonces, con ese papel milimetrado pudimos entender las cosas en términos de tiempo y las cosas en términos de cuánto voltaje se generaba. Muy bien. En la cuadrícula más pequeña, lo mismo. En la cuadrícula más pequeña, cada uno mide 0.04 segundos, los pequeñitos en términos de tiempo, y en la cuadrícula grande, 0.2 segundos o 200 milisegundos, como queríamos establecerlo. Y ya sabemos que 10 milímetros es igual a un milivoltio. Eso es importante, eso no lo pueden olvidar. Esa es la estandarización habitual del electrocardiograma. Para que me lo sigan entendiendo de la manera que necesito que me lo entiendan. Ese cuadrito pequeñito, para la mayoría va a ser muy bobo, pues repítenselo en la cabeza. ¿Cuánto mide de largo? 0.04 segundos o 40 milisegundos. Y en términos de energía, ¿cuánto? 0.1 milímetros, un milivoltio. Un milímetro, perdón, un milivoltio. Los grandes, ¿cuánto es? 5 milímetros en el tiempo es igual a 200 milisegundos y 5 milímetros hacia arriba es igual a 0.5 milivoltios. ¿Y ahí cuánto es que hay? En 5 de esos. Un segundo. Un segundo. Listo. Ya ahí eso está entendido. Muchachos, imagínense lo que ven ahí, que lo van a ver en todos los electros, se llama el estándar del electrocardiograma. ¿Cómo está estandarizado? Uno puede programar el electro. Yo les dije a ustedes que un día en la vida los electros los habían calibrado de alguna manera. Entonces, ¿el papel corría a qué velocidad? ¿A qué velocidad es que anda el papel? ¿A cuánto es que lo jalaba la cosa esa? A 25,
milímetros por segundo, que ese es el estándar que hemos acabado de entender. Pero usted podría modificar ese estándar. Usted puede programar la máquina para que él no corra a 25, sino a 50. Entonces yo les hago una pregunta si me están entendiendo, si ustedes me logran entender lo que yo les digo. Si ustedes están haciendo un trazado electrocardiográfico, ¿sí o qué? A 25 milímetros por segundo, y acá usted trata de graficar la onda, o lo grafica la onda P, el QRS y la onda T. ¿Cómo se vería si eso se graficara a 50 milímetros por segundo? Se vería la P más estrechita, el QRS más estrechito y la onda T más estrechita, o sería una P amplia, un QRS amplio. Profe, sería amplio. De hecho, el QRS ya pues tendríamos entonces el margen no de 120, sino de 240. Exactamente, porque un papel que corre más rápido hace que los trazados se vuelvan más amplios. Eso es una forma de estandarizar. Y lo mismo podría pasar con el voltaje. Alguien podría modificar el voltaje para que se pueda llegar a observar una cosa diferente. Vuelvo y les insisto, esos son configuraciones variables que no son parte del estándar. Cuando yo les digo, siempre el electrocardiograma debería ser tomado con el estándar de 25 milímetros por segundo, 10 milímetros, 1 milivoltio. O sea que ninguna de estas es estándar, porque acá, por ejemplo, está más grande la representación. ¿Por qué eso es importante? Porque es importante la estandarización o llegarla a modificar. Entonces, ¿por qué eso es importante? Lo vamos a ver, porque eso es realmente importante. Ahí ven un electro, ¿sí o qué? Ven un electro. Ese electro, ¿qué le ven que les llame la atención? ¿Qué les llama la atención de ese electro? Profe, la configuración del voltaje. Que las ondas están muy grandes, ¿no? Ese B4 no les parece muy grande. Sí, profe. Entonces, ese electro puede ser el electro de alguien que tenga hipertrofia o puede ser el electro de un neonato. Alejo, ¿y por qué los electros de los neonatos tienen tanto voltaje siendo que ellos son muy chiquitos? Precisamente porque tiene una pared torácica muy delgada, se puede captar mucho el potencial de acción, porque tiene la pared torácica chiquita, delgadita. Usted está casi poniéndole el electrodo en el epicardio, porque la pared torácica es muy pequeña y hay muy poca impedancia entre el electrodo y el corazón, pero a medida que uno se aumenta de tamaño, a medida que uno envejece, que las costillas se calcifican, que uno empieza a hacer tórax en tonel, obviamente es más lejano el electrodo del corazón y los complejos son más pequeñitos. Entonces, mis muchachos, como el papel del electro es solamente el que vemos ahí circunscrito, el milimetrado, entonces, ¿qué pasa si yo no pudiera modificar el estándar? Yo terminaría perdiendo información. ¿Por qué? Fíjense eso ahí, eso se salió del papel. Entonces, si eso se sale del papel, entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando yo tome el electro me pierdo información, mírenlo ahí, se botan pedazos. Y cuando yo quiera evaluar si realmente hay algo anormal o no, entonces uno tendría que tener por capacidad la capacidad de configurar el electro para que no tenga tanto voltaje, para que él me represente el voltaje de una menor intensidad. Por ejemplo, que 5 milímetros equivalgan a 1 milivoltio. O sea que cada uno de estos no va a equivaler a 0.1, sino que va a equivaler a 0.05. Pero los cambios de estándar tienen que tener alguna motivación. Todos los electros que van a tomar va a ser a 25 milímetros por segundo, 10 milímetros, 1 milivoltio. Ese es el estándar que van a tener. Entonces, por eso es que yo les estoy mostrando estas cositas, que cuando ustedes vean eso en los electros, que me voy a devolver y les voy a ilustrar. Cuando usted vea esto, véalo acá. Ay, se me perdió ya me pierde el puntero, hombre. Esto es lo que yo quiero que vean. Véalo acá. ¿Qué les estoy señalando? Yo les muestro con el resaltador para que me puedan entender, parce, porque es que
Eso es muy importante que me lo entiendan. ¿Qué es esto que vemos acá? Esto. Estos cuadrados son el estándar. Entonces, este cuadrado mide 10 para arriba, 5 de lado. Entonces, cuando usted se vea un cuadrito de estos que tenga 10 para arriba, 5, ese es el estándar de 25 milímetros por segundo. 10, no, acá no 20, porque este no es de 29, 10 milímetros, 1 milivoltio. Cuando usted vea que el cuadro sea así, ¿qué estándar sería ese? ¿Cuál estándar sería ese, mis muchachos? Acuérdense que si... Hola. Profe, ese sería 50 por 40. Entonces, este es de 50, pero acuérdate que cuando tiene 10, cuando tiene 2, mira que sería, siempre que va hasta acá, sería de 50. Cuando es de acá, es de 25. Cuando acá es de 25. Entonces, este sería de 50. ¿Y en alto de cuánto sería? Mide 4. Profe, de 20. Entonces sería 50 por 20. 50 milímetros por segundo, 20 milímetros, 1 milivoltio. ¿Sí me entendieron la razón? Entonces, siempre cuando se pone el cuadro de estandarización o cuando él te dibuja el cuadro de estandarización acá, te está diciendo que cuando el cuadrito tiene estas características de solamente 5 milímetros, significa que el papel corre a 25. Pero si te lo pones de esta manera, significa que el papel está corriendo a 50. Y ya en lo alto que es, te va a demostrar cuánto es 1 milivoltio. En este caso son 10 milímetros. Cuando es solamente así, es 5. Y cuando es así, es 20. ¿Alguien no me ha entendido o no me está entendiendo? ¿O yo qué hice? Muchachos, todos me están entendiendo. Sí, profe. Yo tengo la percepción de que muy poquitas personas me están poniendo cuidado, porque el tema no es tan fácil de entender. No traguen enteros, no pueden tragar entero ni por el berraco, porque después eso es más difícil de entender. Profe, pues la verdad sí es complejo. Por ejemplo, yo no he entendido pues como muchas cosas, pero también digamos que en la práctica eso no es más fácil entenderlo en la práctica. No, este es el momento para entenderlo, porque es que los conceptos básicos no los ves en la práctica. Yo después te voy a mostrar electros. Y si no entendiste la estandarización, cuando te la cambien va a haber problemas. Es que este es el momento para preguntar. Por eso sacamos tiempo, por eso es que estamos sacando hasta 2 horas o 3 horas para poder entender lo básico, lo básico. Entonces, lo que no se entienda, eso hay que preguntarlo, pero me tienes que parar todas las veces que sea necesario, eso no rinda. Así no acabemos este semestre, sigamos el otro, y así no acabemos este ni el otro y terminemos en sexto. No me importa, pero tienen que entender, a mí me importa es que entiendan. No me importa, yo no tengo ningún problema con que me interrumpan, y yo no tengo problema en que no pasemos de esta diapositiva hasta que todos no me entiendan. No tengan pena para dárselo bien. Hay gente que es muy genio, que aprende de una, que nota, pero hay otros que somos más lenticos. Yo soy lentico para cosas, entonces yo quiero que a mí me enseñen y me expliquen con paciencia hasta que entiendan. Entonces, mis muchachos, lo que tengamos que hacer lo haremos sin ninguna duda para que me puedan entender. Entonces, yo desde la verdad no entendí ese que es así como un cuadrito. Bueno. Ese es estándar, Alejo. Yo estoy entiendo profesores estándares. Bueno, entonces, básicamente, si ustedes ven... Ese va a ser siempre el tamaño que tenga, o sea... Ese es el tamaño... De cuánto está calibrado el papel cuando está corriendo. Eso es lo que exactamente, exactamente, esa es la definición. Ese cuadro es para decirme cómo es que está calibrada la máquina, eso es. Entonces, cuando usted mira el cuadro, porque es que ustedes se pillan... Profe, hola. ¿Y por qué tendrían pues que cambiarle los valores a una máquina?
acabaste de ver que el que tenemos ahí no nos caben los complejos y podrían ser más grandes incluso. Entonces, si no te caben los complejos, entonces vos, para tener un electro más organizado, le cambias el estándar. Y a veces el electrocardiograma va tan rápido, tan borrado, que usted le baja o le aumenta pues el estándar a 50 para que los complejos estén más separados para usted poder ver qué hay ahí detrás. Profe, por ejemplo, en el caso de las arritmias, entonces uno le bajaría. Epa. En el caso de las taquicardias, las taquiarritmias, uno les baja para poder ver si hay P o no hay P, por ejemplo. Epa, esa es la razón. Y por ejemplo, cuando son así hipertrofias brutales que salen del papel, entonces usted le baja el estándar de voltaje. Entonces lo que yo necesito, póngame cuidado que esto es muy importante. Si la frecuencia cardíaca en un 25 milímetros por segundo es de 50, o sea, usted le toma un electro a alguien y es de 50, ¿qué pasaría si yo tomo ese mismo electro de alguien con 50 de frecuencia a 50 milímetros por segundo? ¿Cuánto me demostraría de frecuencia? Profe, no entendí la pregunta. Mi negro, poneme cuidado. Vos trabajas en NEMI, ¿sí o qué? O en comida de emergencia médica. Entonces vas donde doña Matilde. Doña Matilde es una paciente que tiene 78 años. Y doña Matilde, que tiene 78 años, está como con astenia, adinamia, está maluquita. La señora está maluquita. Entonces, tómale un electro. Entonces, usted le toma un electro normalito de 25 milímetros por segundo. Entonces, ¿usted qué nota? Que cuando usted le toma el electro a 25 milímetros por segundo, usted va a una onda P, un QRS, una onda T, y la frecuencia le da de 50. Listo, normal, tiene una bradicardia, bueno, no pasa nada. Pero resulta que estaban haciendo una práctica allá en EMI o en Comida de Emergencia Médica o en sus médicas o en cualquiera de electro, y alguien estaba hablando del electro, lo estaba manipulando, y entonces llegó alguien en su primer día, no fue a la clase de Alejo de electro, no estudiaba, era muy desjuiciado, no sabía qué significaban estas vueltas, y fue el mismo caso donde Misia Magola, que estaba maluca, y le tomó un electro a 50 milímetros por segundo. Y entonces se veía un poquito más larga la P, pero no se nota de forma importante. El QRS se ve un poquito más ancho, pero no se alcanza a diferenciar de manera importante y demás. Estará más largo. Yo quiero que me cuenten a 50 normalmente de frecuencia cardíaca que tenía doña Magola, 25 milímetros. ¿Qué pasa si yo le tomo el electro a 50 milímetros con una frecuencia de 50? ¿Cuánto marcaría? El doble. No, weón, la mitad, porque acuérdate que si el papel corre más rápido, los complejos se separan más entre ellos. ¿O no? Ah, sí, profe, claro. Si el papel va de acá, acuérdense del principio de la velocidad, que era una aguja caliente sobre un papel que corría a 25 milímetros por segundo. Entonces, si esto está corriendo a una velocidad, pues así quedan las ondas. Si corre más rápido, pues la onda se va a ver un poco más grande. Lo importante es que cuando, por ejemplo, se está dando esta línea que ven acá entre complejo y complejo, la que hay acá entre complejo y complejo, la que hay acá entre complejo y complejo, si el papel está corriendo al doble de la velocidad, esta línea no va a ser acá de larga, sino que va a ser el doble. O sea, que la distancia que hay del QRS normal no va a ser la misma, sino que va a ser el doble. O sea, que vas a ver los complejos más alejados. Eso significa que usted va a creer falsamente que la frecuencia cardíaca está disminuida. Entonces, a doña Magola, que le tomaba un electro que tenía 50 de frecuencia, usted la va a llevar con el electro que va a mostrar una frecuencia de cuánto si usted no sabe que el estándar se cambió. 25. De 25, parce. Y el que tenga una frecuencia de 25, ¿cómo está? Obvio. Frito. Mis muchachos, ¿ustedes creen que esto ha pasado en la vida real? Sí.
todo el hijo de madre tiempo de la vida, eso pasa, para y la gente, le traigo doña Mago, la señora va a morir, la frecuencia cardíaca, parce, y conforme que usted le toma la frecuencia cardíaca con el pulso oxímetro y se la toma en el examen físico y usted la evalúa y se da cuenta que tiene 50, pero en ese electro y todos se llenan de pánico, solamente porque alguien no sabe qué significa el estándar y cuando arranca el electro no mira la vuelta de la estandarización, no mira esto. Profe, o sea que hay que hacer 2 estándares, por ejemplo, el de 25 y el otro que es más ancho, ¿ok? Pues el de 25 y el de 50. No, corazón, uno solo toma electro a 25 milímetros por segundo, 10 mililitros, 1 milivoltio. Ese es el estándar. Ese es el estándar, ese es el único electro que necesitamos, a no ser que le pidan otra cosa. Y créanme que en estos casi 20 años que yo llevo la práctica clínica, uno no cambia eso. Hola. Discúlpame, que si por favor me repites el estándar. 25 milímetros por segundo, 10 milímetros, 1 milivoltio. Ese es el estándar. Que nos estás mostrando es a 25. Pues el que les estoy mostrando, en el fondo, sí, es el estándar, el de 25 milímetros por segundo, 10 milímetros, 1 milivoltio. Ese es el estándar. Entonces, eso pasa porque como ustedes se están dando cuenta ahí, no está escrito por ninguna parte el estándar. Ustedes sí pueden buscar y hay electros que les traen escrito el estándar, o sea, se los muestra como está acá. Él se los dice y usted no se lo tiene que saber, él se lo muestra, él se lo escribe. Pero mi pregunta es, ¿este se lo escribió? No. Entonces, por eso usted tiene que saber qué significa. ¿Todos me entendieron la estandarización del electro? Profe, yo tengo una pregunta. Las que quieran. Sí. Por ejemplo, digamos pues que el estándar es 25 y el ritmo cardíaco nos dio 50, ¿cierto? Sí. Cuando es por 50, entonces ya como la onda se muestra más larga porque la velocidad superior se multiplica por 2. Si, por ejemplo, el electro se está haciendo una cosa rara, 75, entonces lo multiplicamos por 3 porque ya sabemos que el estándar es 25. La idea es no hacerlo. Y si tenés la posibilidad y te sale un electro tomado con un estándar diferente, vuelve y toma otro. Porque te toca hacer cambios y tenés más fácil posibilidades de equivocarte. Y todas las fórmulas, toditas las fórmulas que les voy a enseñar, de bloqueos, de elevación del ST, de sensibilidades, de infarto, de bradicardias, es en el estándar de 25. Entonces, por eso, si usted le llega a tocar, tome otro electro, porque... Hola. ¿Hay alguna oportunidad, no sé, hay algo que pueda pasar de que sea menor a 25? No, a 12.5, no, los electros no lo toman tan rápido. Ese es el estándar más rápido. Solamente se puede a 25 o a 50. Entonces, por eso uno se lo tiene que aprender. Y si un electro se lo entregan con un estándar diferente, entonces usted diría, yo le puedo decir si esto es sinusal o no es sinusal, yo le puedo decir la frecuencia promedio, pero yo no le podría interpretar este electro porque es que los valores no son apropiados. Usted no puede interpretar el QT si está prolongado o no. Pues de que se puede, pero finalmente no es tan fácil como hacerlo con 925, porque no, las fórmulas de Basset, la fórmula QT corregido, el estándar de elevación del ST, más en términos de voltaje que otra cosa, está en una estandarización adecuada. Entonces, pilas con eso. Pilas con una vaina de esas que es importante. Ahora yo borro. Muy bien, entendiendo entonces la estandarización y viendo qué pasa si uno se le mocha un pedazo del electro, entonces pues vamos a lo que nos convoca, que es a ver cómo es que se puede establecer ese trazado eléctrico del corazón, qué es lo que ocurre, qué es lo que se alcanza a observar, qué es lo que tenemos ahí para nosotros, qué es lo que vamos a registrar y a tratar de aprender.
Entonces yo les decía que se originaba en el nodo sinusal, que estaban estas vías internodales que se creían que eran vías reales, que estas vías eran vías que se podían disecar ahí histológicamente, y luego se dieron cuenta que no, que de pronto es la pared libre, toda la pared libre de la aurícula que lo hace. Que luego llega hasta el nodo auriculoventricular, luego por el tronco común de las de His, por las ramas y hasta las fibras de Purkinje, lo que se puede establecer. Eso es lo que sabemos hasta hoy. Pero para poder entender eso tenemos que entender una cosa muy importante, es qué es el potencial de acción. Y es que no todas las células cardíacas tienen el mismo potencial de acción. Y el potencial de acción es básicamente cómo funciona la célula en términos de activación y repolarización. Entonces, todo el mundo le venden el potencial de acción de meseta propio del tejido ventricular. Todo el mundo cree que el potencial de acción del corazón, de todo el corazón, es este. ¿Qué es este? ¿Qué es este? ¿Qué es el que le grafican a uno siempre? ¿Qué es esa meseta? La meseta que les debió haber dado Germán Darío en fisiología, que se las tuvo que haber enseñado. Entonces, ese es el potencial de acción cardíaca. Pues no es el potencial de acción cardíaca, ese es el potencial de acción del miocardiocito ventricular, de la célula contráctil ventricular. Pero es que en el corazón hay muchas células. Hay células del nodo sinusal, tenemos células del músculo auricular, tenemos células del nodo auriculoventricular, del haz común, de las ramas del haz de His, de las fibras de Purkinje y el músculo ventricular. Entonces, fíjense, por ejemplo, que las del nodo sinusal se les genera una despolarización que dura muy poco y inmediatamente se repolarizan. No es como esto que tiene una despolarización más larga y en la repolarización se demora. Hace ese efecto de meseta, no olviden esa meseta, que eso es muy importante en la fisiología, se ve de esa manera. Ese potencial de acción está favorecido por varios aspectos fundamentales desde el punto de vista electrofisiológico. Entonces, hay una fase cero, y me voy a referir básicamente a la más fácil de entender, que es el potencial de acción que todo el mundo le venden, que es el del tejido ventricular, y es que hay una fase cero, donde el miocardiocito está en reposo. Cuando por el estímulo se genera apertura de los canales de sodio, hay una apertura rápida de canales de sodio, voltaje dependientes, y esta pendiente sube. O sea que significa que ese potencial de acción rápidamente entra sodio que cambia la electronegatividad de la membrana y la vuelve positiva. Cuando él arranca a parecer que se va a repolarizar de nuevo, entra calcio a la célula y genera esa meseta para que luego exista de nuevo la repolarización, llevando el potasio de nuevo al interior y sacando el sodio al exterior. Eso es lo que ocurre, eso lo hacen las membranas de sodio, potasio, ATPasa, pero hay una cosa muy importante: ¿cuál es la sustancia? ¿Cuál es el electrolito? ¿Cuál es el ion encargado de generar el periodo de meseta en el potencial de acción del músculo ventricular? Y eso será muy importante para entender todos los procesos fisiopatológicos de la emergencia médica cardiovascular, para poder entender cuál es el papel en la falla cardíaca, el papel en las arritmias y en muchas cosas muy importantes. Entonces, básicamente, para que me puedan entender, en esta primera fase, el protagonista más importante es el sodio, porque depende de los canales de sodio. Mientras que en la fase de meseta, acá, para no hacerlo en la misma parte, en la fase de meseta, el protagonista es el calcio. Mientras que en la repolarización, el protagonista es el potasio. Ese es el protagonista. Entonces, muchachos, cuando usted le da a alguien un antiarrítmico que bloquea los canales de sodio, está interfiriendo en las primeras fases del potencial de acción. Y cuando le estás aportando, disminuyendo calcio, estás en la fase de meseta, y cuando estás modificando eléctricamente el potasio, estás en la fase de repolarización. Si yo les pregunto entonces, ¿cuál de las sustancias no está involucrada en el potencial de acción del nodo sinusal
hay, qué no hay, qué no se nota y qué parece no tener una utilidad importante en el papel de acción o en el potencial de acción del nodo sinusal. Véalo acá, vean la gráfica acá, ahí se la señalo, véala acá, la del nodo sinusal. ¿Cuál de las sustancias no está ahí? Pues no hay una meseta. Como no hay una meseta, podríamos entender entonces que no hay influencia del calcio. ¿Me entendieron el potencial de acción, mis muchachos? Profe, la verdad, yo no entendí. Profe, yo tampoco. ¿Cómo entiendo? Otra vez, Y entonces, ¿por qué esperan hasta que yo les pregunte si entendieron para decirme que no entendieron, parce? Ustedes son los mejores. Bueno, vamos a repetir qué es el potencial de acción. Profe, para ver si en el camino entendíamos. El problema es que cuando uno menos piensa, mira para atrás y no ha entendido desde las 12:05 de la tarde, y ahí sí pailas. Mentiras, mis muchachos. El potencial de acción es básicamente la forma en la que se grafica, no electrocardiográficamente, sino si nosotros pudiéramos y tuviéramos la oportunidad de tomar un miocardiocito, vamos a tomar cualquiera, un miocardiocito, y le pusiéramos un multímetro para evaluar la actividad eléctrica de esa célula, tendríamos una gráfica, eso nos mostraría una gráfica. Eso no es electrocardiografía, sería un experimento. Entonces, miren, lo que ven acá en las rayitas son las estructuras, y las que ven en líneas punteadas que me llevan hasta acá son las formas de potencial de acción. Entonces, lo que les estoy queriendo mostrar es que si yo tomara un multímetro y si hubiera un electrodo tan chiquito que yo pudiera llevar hasta la célula y poder graficar la forma del potencial de acción, ella me mostraría un potencial de acción. Entonces, si yo llevara el multímetro y se lo llevo a una celulita, y esta es una celulita P, una celulita del nodo sinusal, y le llevo el electrodo y se lo pongo en ella y mido la actividad eléctrica cuando ella se despolariza, me mostraría una gráfica como esta, me mostraría este potencial de acción. Pero si no, yo no quiero una célula de esas, yo quisiera mirar cómo es el potencial de acción de una célula de la aurícula. Entonces yo llevaría el electrodo hasta una célula de la aurícula y mediría el potencial de acción de la aurícula. Y me encontraría que el potencial de acción de la aurícula es diferente, y que acá si hay un poquitico más de meseta, sin que haya meseta, se ve como un poquito así, y cae ahí un poquitico, pero una mesetita ahí chiquitica, pero no es la meseta grande que vemos acá. Pero si yo quisiera tomar y en el multímetro evaluar, por ejemplo, el ventrículo, que fue la que vimos, se genera precisamente esto. Hay un reposo, y que cuando el sodio entra, cháquete, se muestra cómo la energía cambia. Y cuando él se va a repolarizar, entonces empieza a disminuir hasta que entra calcio, mantiene la meseta, y luego el potasio entra, el sodio sale y se repolariza. Si esto lo lográramos ver en un multímetro, si eso lo pudiéramos calcular. Pues nosotros no lo podemos ver de forma continua, pero los señores fisiólogos, los electrofisiólogos, los que se han encargado de la fisiología del corazón, nos han graficado cómo se nota el potencial de acción de estar en una célula que está tranquila, que está en reposo, que está quieta, a una célula donde rápidamente se abren los canales de sodio. Si se abren los canales del sodio, el sodio se mete, y como el sodio tiene carga positiva, cháquete, aumenta el potencial. Entonces, ya las bombas de sodio y potasio van a arrancar a repolarizar esto, cuando de repente, cháquete, se mete el bendito calcio, y lo mantiene así barrigoncito, hasta que definitivamente ya se trata de sacar el calcio, el potasio va de nuevo al interior, y la célula vuelve a su reposo. Ese es el potencial de acción, muchachos. De eso se trata, de poder graficar eléctricamente cómo ocurre. Entonces, cuando uno entiende que el potencial de acción tiene sustancias que tienen alguna relación en la parte o en el ciclo, entonces se podrá entender muy bien que la primera parte tiene que ver con sodio, con la entrada de sodio. La segunda parte, o la meseta, tiene que ver con la entrada de potasio.
el interior. El potasio es fundamental en el acople, el potasio es fundamental en la contracción, el calcio es fundamental para ese proceso, pero también necesita mucha energía. Mover potasio hacia afuera de la célula necesita actividades de bombas importantes. Y por último, llevar el potasio al interior para ver repolarización también necesita gasto de energía. Entonces, así es que se grafica, así es que se ve, si pudiéramos medir la energía. ¿Eso se mide en un electrocardiograma? No, esa no es la forma de ninguna onda, esa no es la forma de ningún electro, esa no es la forma de nada. Esto es solamente la conceptualización eléctrica del funcionamiento de las diferentes células del miocardio. De eso estamos hablando. Profe, si existiera la posibilidad de meterle más calcio, entonces la meseta se mantendría más prolongada. Entonces, ¿qué significa en el ventrículo? Que obviamente la cantidad de calcio estará limitada, por supuesto, por el tamaño. Uno no puede meter más de lo que cabe, pero supongamos que sí. Entonces, ¿qué pasaría con la fuerza de contracción? ¿Aumentaría o disminuiría si no pudiera meterle más calcio? Entonces la respuesta se contraería mucho más fuerte, porque obviamente el calcio termina sirviendo como cofactor y se termina sirviendo como una sustancia involucrada en mantener el potencial. Entonces sería una contracción mucho más fuerte. Lo que pasa es que está limitada en el tiempo. Y ahora, ¿cuál es el problema de más calcio? ¿Cuál te imaginas con el problema de más calcio? Digamos que le puedes meter más calcio. De hecho, te lo voy a decir, ayer que estaba en la unidad de cuidado intensivo, tuve yo creo que una de las experiencias más bacanas de la vida, y es que estaba pasando ronda con el jefe del programa de pregrado de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo de la Antioquia, el profe Horacio. Ese man es el maestro de maestros. Y teníamos un paciente o una paciente que se infartó, que estaba en la UCI esperando la cirugía cardio porque no se pudo reperfundir por cateterismo. Y tenía un medicamento que se llama milrinona. La milrinona es un inotrópico que hace o que aumenta la concentración de calcio intracelular. Entonces la concentración de calcio intracelular aumenta la fuerza de contracción. Entonces uno diría, uy, bacano, una persona está infartada, significa que una parte del corazón no puede bombear bien. Y si usted le pone un inotrópico, pues aumenta la fuerza de contracción que nota. Eso hace que se pueda compensar un poco como esa debilidad del corazón por el infarto. Entonces, yo no veía un problema grave que ella tuviera milrinone pautado desde el día anterior y de hecho no lo había suspendido. Porque decía, bueno, quizás ellos, los que lo mandaron, pensaron que tenía o que le hacía falta inotropía y pues pensaron en esta como una buena posibilidad. Finalmente no razoné mucho al respecto. Hasta que el profe me dijo una cosa que me cambió la vida. Y me dijo, Alejo, sí y no. Está bien que se aumente la fuerza de contracción, pero acuérdese que sacar el calcio que está al interior de la célula tiene un costo energético. Si usted mete más calcio, usted tiene que invertir en las bombas de calcio para sacarlo. Y entonces, si es tan difícil sacarlo, entonces eso se termina comportando como las cucarachas. Usted con él para afuera, ellas para afuera y ellas para adentro. Eso aumenta el consumo de energía y en un corazón que no está bien perfundido, gastar más energía supone un empeoramiento en la condición. O sea que si alguien tiene una cardiopatía isquémica, no se favorece de ese inotrópico. Parce, lo máximo, la fisiología, la explicación a todas las cosas. Entonces, ¿qué valdría la pena? Alejo, a mí no me han dado electro, listo, parce, yo me parcho, yo meto y me pongo a dar clase. Pero se dan cuenta que es que si uno no entiende fisiología también le cuesta y se supone que lo del potencial de acción lo vieron. Lo que pasa es que la clase de potencial de acción cuando lo vieron, que estoy seguro que lo vieron, alguien dijo, ¿eso para qué sirve? Para la fisiología no sirve para nada.
no faltará quien piense eso. Entonces, cuando uno no entiende la fisiología, entonces no puede entender la fisiopatología, y cuando uno no entiende la fisiopatología, pues no puede entender muchos de los fenómenos. Ese es el lío. No es culpa de ustedes, muchachos, porque es que no se trata solamente de lo que nos pasa en la universidad, es que nos pasa a todos, a toditos nos pasa, y nos toca volver a estudiar. Entonces, esa es la diferencia entre alguien que dice, parce, no le paré bolas, y ahora va y coge un libro de fisiología y se vuelve y se lee el capítulo de fisiología eléctrica del corazón, que es lo que los voy a poner a hacer a ustedes, no porque no lo hayan hecho, no. Es porque ustedes lo van a hacer, y ¿saben quién también lo va a hacer? Yo también lo voy a hacer, porque yo también estoy todos los días aprendiendo cosas nuevas, para que cuando uno la fisiología, la electrofisiología le quede clara, le quede más fácil poder seguir masticando y digiriendo los conceptos necesarios para poder manejar la parte de la electrocardiografía, para poder seguir entendiendo. Entonces, ese es el potencial de acción, eso es lo que ocurre, y pues sigamos adelante en el tiempo que nos queda, pero ya tenemos una tarea adicional, vamos a tener que volverle a dar una repasada a la electrofisiología cardíaca para que nos quede fácil poder entender todas las cosas. Entonces, listo, cada una de las células del corazón se comporta de una forma diferente, cada una tiene un potencial de acción diferente y cada una es afectada de una forma diferente por los antiarrítmicos que bloquean algún canal u otro, canal de sodio, un canal de potasio, un canal de cloro. De cloro básicamente no preocupa, no tiene mucho interés allí. Y eso es lo que pasa, ese es el corazón en movimiento, eso es lo que se genera cuando todo se hace de forma adecuada y cuando empezamos a darnos cuenta que no todas las células del corazón funcionan de la misma manera. Hay células eléctricas encargadas de generar el impulso y de propagarlo, hay células contráctiles dedicadas a cortarse para generar precisamente esa disminución del tamaño de la cámara cardíaca o de la cámara ventricular y poder generar eyección. Eso es lo que se termina generando. Pero también hay células características de las válvulas, que son unas células más colágenas, por ejemplo, y obviamente, como han visto, la función valvular es diferente a la función contráctil y a la función eléctrica. El corazón es muy complejo, porque el corazón podría fallar desde lo eléctrico, desde lo mecánico, desde lo contráctil, desde lo valvular. Y la pregunta es, ¿uno puede evaluar lo eléctrico con electro? La respuesta es que sí. ¿Uno puede evaluar lo contráctil desde el electro? Limitadamente. Uno puede evaluar lo valvular desde el electro limitadamente, muy limitadamente. Entonces nos damos cuenta que aunque es una herramienta fantástica, también tiene sus limitaciones. El electro no sirve para todo, porque básicamente cuando una cosa sirve para todo, la verdad es que no sirve para nada. Muy bien, muy bien. Con el borrador no pasan las diapositivas. Otro recordaris más de anatomía que es muy importante. Anatomía coronaria para APH. Entonces, básicamente, a partir de la aorta, donde se origina la aorta por encima de la válvula aórtica, se van a presentar la emergencia, el origen de las arterias coronarias. Las arterias coronarias son dos arterias coronarias importantes y principales, que son la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. La arteria coronaria derecha emerge por el surco atrioventricular. Acuérdense que cuando les estoy hablando de atrio, les estoy hablando de aurícula. Por el surco aurículo-ventricular derecho. En un caso importante va a dar ramas para el nodo sinusal, o sea que el nodo sinusal con mucha frecuencia es irrigado por la coronaria derecha. En algunos casos por la circunfleja, pero, por la rama de la izquierda, la descendente anterior o la circunfleja puede dar ramas, pero casi siempre es por la derecha. Y se produce una arteria marginal derecha. Y se va hacia la parte de atrás porque lo que estamos viendo es la circulación anterior. Mientras que acá, en el otro lado a la izquierda, en la misma aorta, se produce la arteria coronaria izquierda.
La arteria coronaria izquierda a su vez se divide en la circunfleja y la arteria descendente anterior o la DEA. La arteria descendente anterior o la DEA la llaman también los gringos la widowmaker, la hacedora de viudas. Es la arteria que con mayor frecuencia pues, se tapa y produce síndromes coronarios. Quiero que vean esta imagen que les traje, que es una imagen preciosa, de esto que se observa acá, que son las valvas de la válvula aórtica. Las válvulas de la válvula aórtica se abren cuando hay eyección y se cierran cuando termina la parte del ciclo sistólico, de la sístole. Esto que ven acá, estos huequitos que se ven acá, son el origen de las arterias coronarias. Se llaman senos de Valsalva, los senos de Valsalva. Los senos de Valsalva producen el origen. Y la partecita después del seno se llama el ostium, la parte del ostium, sin H. Generalmente, cuando hay un infarto muy proximal, por acá cercano al ostium, por acá cerquita, se desarrolla esa manifestación de muerte súbita. El síndrome de muerte súbita, relacionado precisamente con una obstrucción proximal, hace que si se obstruyó por acá, ni el territorio de la descendente anterior, que incluye la irrigación del todo el septum y parte incluso del nódulo auriculoventricular y la pared libre del ventrículo izquierdo que está irrigada por la circunfleja, se vean comprometidos. Eso genera muerte súbita, porque una gran parte del corazón muy grande no se puede mover, y no se puede mover por falta de energía porque es una oclusión proximal. Los pacientes son los que se mueren súbitamente, son los que salen a correr una maratón y caen allí, estaban bien. Es la persona que está hablando con usted, no sé qué cosas, y muere de una. Es una muerte súbita. Generalmente se trata de un infarto proximal, troncal o troncular, como le llaman, o ostial. O podría ser de la derecha, que podrían sobrevivir un poco más. Entonces, entendiendo lo que les acabo de decir, ya conocen cuál es el lugar donde se lleva a cabo la irrigación de las coronarias. En el ostium, que está ahí sobre las válvulas, ahí, casi que perfora las válvulas, está ahí. Entonces yo tengo una pregunta a mis muchachos de fisiología simple, básica, sencilla, elemental. ¿Las arterias coronarias se llenan en sístole o se llenan en diástole? Profe, en diástole. Las arterias coronarias se llenan en diástole, y se llenan en diástole porque en la sístole las válvulas están abiertas y sale un flujo hacia arriba, un chorro hacia arriba por la aorta, pero muy poco entra por acá. Pero cuando la válvula se cierra, entonces el flujo pierde velocidad y obviamente aprovecha el tiempo para entrar por los senos de Valsalva durante la diástole. Entonces, ¿qué pasa cuando, qué condición corta la diástole? ¿Qué condición fisiológica corta la diástole? Hace la diástole más corta. ¿Qué se les ocurre que acorte la diástole mientras yo me destapo una chocolatinita? Pues mis muchachos, la taquicardia, si usted tiene una taquicardia, se acorta la diástole. Y ahí es cuando aparece el bendito concepto de la frecuencia cardíaca máxima. La frecuencia cardíaca máxima es 220 menos la edad. ¿Qué significa? Que cuando usted pasa de la frecuencia cardíaca máxima, es posible que usted tenga una diástole tan acortada que no le vaya a dar para perfundir las arterias coronarias. Por ejemplo, en mi caso, que yo tengo apenas 20 años, mi frecuencia cardíaca máxima es 220 menos la edad, 220 menos 20 son 200.
O sea que yo puedo tener frecuencias hasta de 200 sin que se llegue a comprometer, el gasto. Pero como yo voy a vivir hasta los 200 años, cuando yo tenga 200 años mi frecuencia cardíaca máxima va a ser de 20. Porque si tengo más de 20 de frecuencia cardíaca voy a comprometer de manera importante el llenado de las coronarias. Obviamente nadie vive hasta los 200. El que le va muy bien vive hasta los 120, yéndole muy bien, y así todo tiene una frecuencia cardíaca máxima de 100, que sigue siendo bastante aceptable para alguien de 120 años que no me lo imagino ni corriendo una maratón, ni mucho menos llevando a cabo alguna actividad que le sugiera aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Me entendieron? La anatomía coronaria es más compleja. Esto es una anatomía coronaria básica, para que me puedan entender después la parte del síndrome coronario. Otra vez las derivadas, parce, otra vez las derivadas. ¿Cuáles derivadas estamos viendo ahí? ¿Cómo es que se llamaban las derivadas? ¿Cómo es que se dividían? Profe, ABR, ABL, ABF y de 1, 2, de 3. Vale, así se llaman las derivadas. Y los grupos de derivadas existen, las podemos dividir en 3 grupos. ¿Cuáles son los grupos? Las bipolares y las... ¿O no son así? Sí. Bipolares. Y monopolares. Monopolares. Y nos faltan unas que se llaman las del plano frontal o las precordiales. Vale, muy bien. Entonces, ahí está. Estas que vemos a continuación, las primeras que vemos ahí, se llaman, o las que estamos viendo ahí, son las bipolares, estas son las monopolares, y estas son las derivadas del plano frontal, donde podemos observar el corazón con B1 y B2 en la cara anterior, incluso B3, B4 lateral baja, y B5 y B6 la parte lateral propiamente dicha del ventrículo izquierdo. Esa es la característica de las derivadas del plano frontal. Entonces nosotros queremos seguir viendo el corazón por muchas más caras, por eso lo vemos por 12 caras. Y para eso se inventaron estas que se llaman las derivadas del plano frontal. Entonces, una pregunta más o menos maliciosa, una pregunta complicada. Ustedes ya estuvieron en clase y les enseñaban a tomar electros, ¿sí o qué? Ustedes ya sabrían cómo tomar un electro, cómo poner las derivadas para poner un electro, ¿sí o qué? ¿O no? Sí, profe, sí. Epa. Entonces, una pregunta importante. ¿Cuántos cables tiene un electrocardiógrafo de 12 derivadas? ¿10? Tiene 10 cables, ¿sí o qué? Un cable que va al brazo derecho, uno que va al brazo izquierdo, la pierna derecha y la pierna izquierda, y los 6 chuponcitos que son los del derivadas del plano frontal. Excelente, excelente. Venga, y yo con 10 cables, ¿cómo saco 12 derivadas? Muy fácil. Con las de las 3 extremidades importantes, que son brazo derecho, brazo izquierdo y pierna izquierda, forma el triángulo. No importa si los brazos están levantados o están acá abajo, eso no importa, porque se sigue formando el triángulo. Más las de acá. Entonces, con estas 3 genero 6. Y con las otras genero las otras 6. Alejo, ¿y entonces para qué sirve la otra que se pone acá? Porque es que, no me diga mentiras, Alejo, que es que cuando yo tomé electros con el profe Freddy eran 4. Era uno acá, uno acá, uno acá, y uno acá. Yo sí, de acuerdo, sin duda. Pero el triángulo de Einthoven se forma con estas 3. Y esta otra que queda ahí es un polo a tierra. Eso es todo. Y eso es todo. Y es la forma adecuada para poder disminuir en un momento determinado el ruido generado por el electrocardiógrafo. O sea, para que la señal salga un poco más nítida. Eso es todo. Ahí están las 12 derivadas, cómo se logra con 10 cables. Muy bien. Entonces,
Eso lo tenemos más o menos claro. El corazón está ahí y lo importante es que el corazón, como quiera que sea, quede estando en el interior del triángulo de Beethoven, así los brazos estén afuera, así estén pegados al cuerpo, no importa, porque la energía recorre o se limita a través de toda la extremidad y listo. Alejo, y si está mochito, ¿qué? Pues lo pones acá, no pasa nada. Te lo pegas con alguna cosa ahí que pueda sensar las características y que está sobre la piel. No hay ningún problema. Del electrocardiograma, las ondas. ¿Qué son las ondas? Bueno, vamos a ver qué significa cada una de ellas. Las que vemos acá son las ondas y cada una de las ondas tiene un valor y un significado. Las ondas están acá demarcadas y la primera es la onda P. La onda P va a hacer siempre referencia a la despolarización de las aurículas y es la representación de la despolarización auricular. El QRS representa la despolarización de los ventrículos y la onda T, la repolarización del ventrículo. La onda U parece que representara la repolarización de los músculos papilares, aunque uno casi nunca la ve. Una onda U es bastante rara. La distancia que hay entre cada una de ellas les va a hablar de dos cosas importantes. Uno tiene que saber qué son los segmentos y qué son los intervalos, ya que vimos las ondas. Y ahí están los intervalos. Los intervalos van incluyendo la onda, desde la onda que se describe hasta el inicio de la onda siguiente. En el caso, por ejemplo, del intervalo PR, el intervalo PR va desde el inicio de la P hasta donde dice que va, hasta la R, o sea, hasta que arranca el QRS. Póngamele cuidado a este asunto, Alejo, pero es que esa es la Q, esa no es la R, eso es cierto. Pero lo que ustedes van a ver es que el complejo se llama QRS siempre, así tenga la presencia de una Q, de una R o de una S. Pero si usted lo va a ver así, por ejemplo, ve una P y usted ve esto siendo más negativo y un poquito se llama QRS también. Y si usted ve una P y no tiene Q, sino que una vez arranca para arriba, eso se llama QRS también, así no tenga necesariamente una Q. Entonces, este es el intervalo PR. El intervalo completa la primera onda, que es la P, y llega hasta donde inicia el QRS. ¿Cuál es el intervalo QRS? Pues el tamaño del QRS, que debería medir menos de 120 milisegundos. ¿Qué es el intervalo ST? Desde que termina el QRS hasta que termina la T, es el intervalo ST. El intervalo PR va desde una R hasta la siguiente, que me va a servir para medir la frecuencia cardíaca. El intervalo QT, desde el inicio del QRS, en este caso, hasta la finalización de la onda T. Esos son los intervalos. Los intervalos tienen que ver y contienen las ondas. Vamos a ver qué son los segmentos. Y este es el caso de los segmentos. El segmento PR. El segmento PR va desde el final de la P sin incluirla hasta el inicio del QRS. Ese es el PR. El segmento más importante de todos, el segmento ST, va desde el final del QRS hasta antes de que empiece la onda P. Ese es el segmento ST. Y el segmento TP va desde el final de la onda T hasta el inicio de la próxima P. Es el segmento TP. Raro, no es tan útil. De todos esos segmentos, el segmento más importante va a ser el segmento ST. Es el que más les va a servir, con el que más se van a tener que familiarizar, porque es el que se evalúa cuando hay un síndrome coronario, cuando hay un riesgo importante o cuando alguien podría llegar a estar sufriendo un infarto. La lectura sistemática del electro. La lectura sistemática del electro es lo que vamos a ver en nuestra próxima clase. Vamos a aprender a
evaluarlo. Esta es una de las formas. Frecuencia, ritmo, eje, ondas, QT, QRS, ST, onda, T o marcapasos. Para otro es fresita, que es frecuencia, ritmo, eje, ST, no importa cuál sea. Lo que les voy a mandar a continuación, les voy a mandar el libro de Dubin. Lo que les voy a mandar va a ser también la posibilidad de que miremos las formas de tener cómo hacer la interpretación del electro para que las estudien. Y posiblemente miramos, creería yo que podríamos encontrarnos el miércoles para poder evaluar y estudiar la segunda parte del electrocardiograma. Entonces, las tareas, hay que estudiar las ondas, cuánto deberían medir. La segunda tarea es volver a revisar la parte de fisiología eléctrica del corazón y darle una leidita al libro de Dubin. Me confirman entonces cuando lo estén haciendo y qué dudas puedan llegar a tener al respecto, para que a partir de eso arranquemos ahora sí a darle candela al electro y a poder aprender a leer electrocardiogramas. ¿Dudas, muchachos? ¿Preguntas, inquietudes, comentarios, sugerencias? Alejo, ¿me puedes mostrar otra vez la diapositiva, pero no la de los segmentos, sino de las ondas? Eso, un momento. La otra, Dale. la que pasa. Esta. Espérame, esa, un tantico. Profe, en esa diapositiva, el único intervalo que no inicia, digamos, en esa onda U, que no es al inicio, sino cuando termina la T, es el TP, ¿cierto? El TP, tal cual. Profe, tengo una pregunta. En las derivaciones del plano frontal, que es B1, B2, B3 y así, cuando mandan esas derivaciones, pero al revés, o sea, como del lado derecho, no del izquierdo, ¿por qué se lo mandan y cómo se cuadran entonces en el orden? Excelente. Las derivadas derechas se toman cuando hay sospecha de que hay un infarto de cara derecha, que no alcanza a ser registrada por las derivadas que están en el plano frontal izquierdas. Las únicas que tú vas a cambiar, tú dejas B1 y B2 donde están, y vas a correr B3, B4 y B5 y las vas a poner en espejo en el lado derecho. O sea que ya sabes, tú te acuerdas dónde se pone B4. Entonces B4 se ponía en el quinto espacio intercostal con línea axilar anterior y un espacio más abajo. Bueno, venga, devolvámonos acá y yo te muestro eso. Acá. Entonces, uno las ponía a este lado. Esto es lo habitual, lo de la izquierda. Entonces, vamos a acordarnos de este detalle. ¿Dónde se pone B1? En el cuarto espacio intercostal con línea paraesternal derecha. Ese se pone en el cuarto espacio espacio intercostal con línea paraesternal izquierda, que esta es B2. Y si uno ponía primero B3, que era más fácil, que B3 la ponías B4, que la pones en el quinto espacio intercostal con línea medio axilar. Medio clavicular, perdón, estoy muy ahuevado. B3 se ponía en la mitad de los dos. B4 se pone en el mismo quinto con línea axilar anterior y este con línea axilar media. Lo que tú haces es tomar estas y llevarlas al mismo lugar sobre la derecha. Estas dos las dejas igual. Eso es la forma en la que se toman las precordiales derechas. Y las precordiales derechas se toman, por ejemplo, cuando en un infarto del miocardio hay elevación del segmento ST y en D2, D3 y ABF, porque es la cara inferior, y la cara inferior puede o estar irrigada por la derecha o por la izquierda, entonces uno por eso le toma precordiales derechas. Listo, profe, gracias. Mis muchachos, preguntas.
Preguntas. No, profe, todo muy bien, ya sé estudiar para la próxima clase. Excelente, parce. Entonces les voy a mandar el material para que le peguen una repasadita. Cualquier duda saben que de una me pueden preguntar.